Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, para los chicos del Meet, Sí, se escucha, bro. bárbaro. ¿Y los de acá me escuchan? ¿Cómo les va? Está lleno de mosquitos, ¿viste? Yo no sé, pero yo se ve que no reconozco los mosquitos, porque te dicen, no, es el que tiene no sé qué. Bueno, yo no los veo sobrevolando y nada más. Qué bueno que vinieron varios. Eh, los otros días les decía, Brandon, ¿volviste? Que no tienen ustedes una comisión que tenga que venir. Las, vienen, como dijo Silvina, la profe Silvina, vienen los que quieren, ¿tá? Y los que quieren también se conectan por mí, ¿tá? No es necesario. Siempre digo que por ahí siempre es mejor presencial. Y más a esta hora. En lo que recién terminamos, tenemos que seguir la siesta, ¿sí? Bueno, la unidad 11. La unidad 11 es la unidad, una de las unidades más largas que tenemos, pero ya nos empezamos a adentrar en lo que es la parte curricular más linda, porque son casi todas la, casi todas las patologías de abordaje kinésico, ¿sí? No quiere decir que lo que son los traumatismos que ya habíamos visto no son abordables, pero es algo que nosotros vemos a diario. Fíjense, yo le copié la unidad para que ustedes vean. Ese orden no importa, yo lo cambio para tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Pero fíjense que estamos con tendinitis, tortícolis, bursitis, eh, a ver si alcanzo a ver, epicondilitis, enfermedad de Kervain y enfermedad de Dupuytren. ¿Qué les pasó, Ulises? ¿Se les cayó la yerba? La juntan, la ponen al sol y seguimos. Imperdonable, imperdonable. Metatarsalgia, síndrome del túnel del tarso, talalgias, etcétera. Lesiones del tendón de Aquiles. Fíjense que es sumamente largo, pero para poder entrar en este tema, tenemos primero que tener en cuenta el tema de las acepciones, las terminologías o definiciones que van cambiando. ¿Cómo es? ¿Con esta? Bien, todos los años yo vuelvo a explicar esto porque el tema de la terminología ha cambiado o alguna está como en desuso. Pero más allá de eso, nosotros seguimos utilizando los mismos vocablos. Hablo de esto porque es una cuestión que todos los años se habla con los colegas. Cuando ustedes reciben en el consultorio, reciben tendinitis, sin más explicaciones, ¿sí? Como diagnóstico. Entonces, la idea es que
tengan en cuenta ustedes que todos estos vocablos, más allá de que suenen parecido, tendinopatía, tendinitis, entesitis, entrampados, nervios periféricos, neuropatías periféricas, pueden sonar parecido, pero tienen diferencias, ¿sí? Más allá, vuelvo a repetir, que generalmente los diagnósticos son más bien generales y hablan de tendinitis. ¿Está? ¿Qué es una tendinopatía? Una patología asociada a los tendones, dice el compañero. Ahora se callaron, yo quería escuchar, estaban meta a charlar. ¿Qué pasó? ¿Qué es una tendinopatía? ¿Qué es una tendinitis? Proceso inflamatorio del tendón. Ajá. Entonces, por ahí también podríamos decir lo mismo de la tendinopatía o de la tenosinovitis. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quién dijo sí? ¿Por qué? A ver, porque es un proceso patológico. La tenosinovitis, ¿cuál? ¿Cuál es el proceso patológico? El proceso inflamatorio solamente es un proceso inflamatorio, no significa patología. Puede estar acompañando a la patología. ¿Sí? Bien. Las tendinopatías se refieren a qué? A un grupo de patologías o a una condición clínica. Condición clínica que tiene como característica el dolor, ¿sí? Puede ser la inflamación y además la alteración de la función, lo que es la tendinopatía en general. Fíjense que hablo más que nada de una condición clínica, ¿sí? Que puede tener todos estos aspectos, pero yo además a esta condición la puedo clasificar en aguda, subaguda y crónica. ¿Qué significa eso? Bien, fíjense que yo vuelvo a repetir, es una condición clínica que tiene justamente sintomatología como el dolor, ¿sí? El tema de la alteración funcional y el proceso inflamatorio y cuya evolución puede tener con respecto al tiempo diferentes clasificaciones, aguda, aguda y crónica. Y además, yo también lo que quiero agregar, que es importante para ir teniendo en cuenta, que dentro de estas tendinopatías uno las puede clasificar como una etapa inicial, en la que no tiene sintomatología, y una etapa tardía, ya sí presenta patología. ¿Está? Entonces, también tiene tratamiento que es específico, pero ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que dentro de esta tendinopatía podemos tener a la tendinitis y a la tendinosis, ¿sí? ¿Sería más o menos lo mismo o no? Tiene que ver
que vos decís, y está bien, no sé quién habló recién, del tiempo, porque tiene que ver con el proceso de evolución también. Generalmente nosotros no lo vamos a recibir así en un diagnóstico. Lo bueno es que nosotros podamos diferenciarlo. La etapa en la que es inicial, yo la podría tal vez clasificar como aguda, posiblemente, es una etapa que pasa generalmente desapercibida y que generalmente tiene que ver con ese proceso inflamatorio del cual el tendón, al sufrir ese proceso, se le llama tendinitis. Ahora, la tendinosis no necesariamente tiene inflamación, ¿sí? Ese puede haber sido un proceso que ya pasó este tendón y al haber ya pasado y al sufrir un traumatismo, como puede ser un golpe, puede ser una fractura, eh, hay distintos orígenes de estas tendinitis como el sobreuso, ¿sí? El movimiento repetido, la sobrecarga, ¿sí? Que hace que yo esté en esta etapa inicial que puede pasar desapercibida a una tendinosis que ya es una etapa, cual en ese tendón sí hay todo un proceso degenerativo. ¿Está? Más allá de que yo las defina diferente, esta tendinitis y tendinosis son tendinopatía. ¿Estamos de acuerdo? Y podría también nombrar, hay un montón más de vocablos que no me aparecen acá, ¿eh? ¿Cómo? A ver, puede durar meses, vos decís el proceso de evolución hasta llegar a la parte degenerativa. Puede durar meses o años. Vos me preguntás la evolución, no la recuperación. Eso es, sí, es muy relativo, pero puede durar de meses, años o años. ¿Por qué? Ya vas a pasar. Hola, cuando yo te tome el examen, vos estudiar. Yo sé. A ver, yo todavía no me voy a adelantar porque no es la unidad que corresponde, pero esta unidad en la cual voy a decir, mira, se detiene a hablar de vocablos o de acepciones, a ver cómo suena diferente una de otra, y me está diciendo que es lo mismo. Lo mismo para el común de la gente y hasta para los médicos, que son los derivadores, que a nosotros, de los pacientes que nosotros debemos abordar, ¿sí? Una cosa es el tratamiento y otra cosa es esto que decíamos, el proceso de producción de pasar de una inflamación a una degeneración del tejido. Es lo que yo dije, es la evolución. Por eso en esa evolución, lo bueno sería hacer como 3 etapas, agudo, subagudo, crónico. Quería ir a esto que yo no sé si era, por ahí es eso donde vos querías ir. Muchas veces para definir algunos de estos vocablos, yo los defino como parte de una enfermedad de base, que son las enfermedades reumáticas. Dentro de estas enfermedades reumáticas tenemos dos subclasificaciones, pero una típica que vemos nosotros, ¿cuál es? Del reuma. La atendemos siempre. Artritis y artrosis, ¿sí? La artritis y artrosis, que son enfermedades sistémicas que tienen estos procesos inflamatorios que van evolucionando generalmente con la edad, ¿sí? Con el tiempo, pero no solamente con la edad, porque a ver, si yo pongo un paciente, una persona que se entrena mucho o alguna
un deportista de élite hiperentrenado. Nosotros, ¿qué sabemos de los deportistas de élite hiperentrenados? Nosotros sabemos que ahora se está retirando un tenista, Nadal, que ¿qué edad tiene? 30 y pico. ¿Sí? ¿Cuánto? 37. Messi, ¿cuánto tiene? Ajá. Y fíjate vos que para ser entrenados, vamos a poner así en su deporte, ¿cómo se los considera debido a estas patologías? Son de sobrecarga, de sobreesfuerzo, de sobreentrenamiento, de repetición. ¿Mm? No, ¿cómo se los considera? Vos decís viejos, mayores, y tienen 30 y pico. ¿Está? Quiere decir que una cosa tiene que ver con la edad, que es uno de los elementos que yo siempre tengo en cuenta cuando voy a hacer la ficha kinésica, y otra cosa que tengo en cuenta es el tema de la actividad. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Bueno, eso influye en esto. Y sin ir más lejos, porque bueno, yo no lo sigo tanto nadar, lo único que vi ahora es que se retiraba. Uno de los últimos partidos importantes estos que tuvo, ¿qué le pasaba? Que tuvo que desistir. ¿Por qué? Porque tenía una lesión de este tipo. ¿Ah? ¿Qué significa? No es la edad, porque vos me podés decir a mí, Andrea, vos, a tu edad, porque la edad así lo determina, un desgaste progresivo, bien tendrá que ver con las hormonas, ahí sí yo hablaría de una tendinosis o podría hablar de tendinopatía. No me van a encontrar dentro de los elementos de gran entrenada. ¿Tá? Pero fíjense las diferencias y hacia dónde apunto yo cuando estoy hablando de este tema. A un paciente, Messi, que es un personaje que es hiperentrenado, a otro que lo haga los fines de semana, que también tiene que ver con la inactividad. ¿Qué me querías decir, Rosa? ¿Era algo parecido? Y vuelvo a repetir de nuevo, tendinopatía es un término inclusivo. Tanto que hablamos de la inclusión, ¿no es cierto? Incluye todos estos que yo estoy dando, siguen acá, más allá que la acepción sigue siendo diferente. ¿Se entiende lo que es una acepción? Es el significado. Son parecidos, pero no son sinónimos. ¿Tá? Yo vengo la semana que viene de nuevo. Vengo para cualquier cosa que no quede claro cuando hay mucha gente, por ahí no quieren preguntar, yo vengo, quieren venir de grupos chiquitos, yo estoy y lo tratamos de nuevo. El tema es que esto nos tiene que quedar claro porque es lo que nosotros vamos a seguir viendo a medida que pasa. Nosotros podemos ver un hombro doloroso y una lesión del manguito rotador. Cuando veamos lesiones de hombro doloroso, del manguito rotador, fíjense características que tienen, o del bíceps braquial. ¿Qué es lo que tiene? Sobreuso, sobrecarga, y tiene una cuestión que tiene que ver con la edad también. ¿Sí? A la tendinitis y a la tendinosis, más allá que parezcan tan diferentes, lo que los separa es un pequeño precipicio en el cual las acepciones están con respecto al tiempo. Por eso hablé de la evolución al principio. Son tendinopatías. Y por ahí es difícil establecer, hasta acá llegamos, y pasan para este lado tendinitis y para este lado las tendinosis. ¿Sí? Y sigo hablando porque la tendinopatía es tan inclusiva que también abarca las tenosinovitis. ¿Cuál sería la diferencia, lo diferente? ¿Qué es lo que encara la tenosinovitis? O lo que engloba la sinovial. ¿Qué más? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, y la vemos hoy, a la tenosinovitis
de Deckerbein, ¿sí? A esta. ¿De qué estaría hablando específicamente? De también un proceso inflamatorio, pero que tiene que ver con lo que es la vaina que recubre a los tendones, ¿sí? Específicamente. Y ahí cuando yo hablo de la vaina tenosinovitis, la vaina que envuelve, también voy a hablar, que no lo marqué acá, de las tunelopatías, porque después se arma la confusión o el lío. ¿Y qué tienen que ver las tunelopatías? Dentro de las tunelopatías, yo tengo a esta, a la enfermedad de Deckerbein, ¿sí? O, por ejemplo, también tengo a la del nervio radial, que pasa por un desfiladero óseo y que se va a comprimir, y la idea es que al apretar o comprimir, ya sea el continente o el contenido, voy otra vez a hablar de esto que hablé al principio, que es itis, tendinitis o tendinosis. Voy a hacerlo más grande, voy a hablar de una tendinopatía. Y por esos desfiladeros, que pueden ser óseos o pueden ser óseos con ligamentos, la parte blanda y demás, que es el continente, transcurren no solamente tendones, por eso estoy hablando de estos vocablos, sino también nervios. Como transcurre un nervio, yo voy a hablar de neuropatías periféricas, ¿sí? Dentro de esas neuropatías periféricas, fíjense que, ¿qué es una neuropatía? Neuro, una patología que me está afectando a un nervio periférico. ¿Está? Fíjense que yo voy haciendo como un entrelazado de algo que tengo acá como vocablo para ir diferenciando. Dentro de estas neuropatías periféricas, también puedo hablar de síndromes compresivos. Y la compresión no es necesariamente que sea de un nervio, en la cual yo estaría hablando solo de una neurodositis. Muchos. Dentro de los síndromes compresivos, yo podría no solo hablar de los tendones, sino también de los nervios, porque están dentro de un túnel que puede estar comprimido esas estructuras, ¿sí? O pueden estar afectadas el continente por donde transcurren esas estructuras. Entonces, hablo de tunelopatía, ¿sí? Para hablar de las tunelopatías, no necesariamente voy a hablar. El túnel está conformado, vuelvo, o por estructuras blandas, y óseas. ¿Está? Y ese es el continente. Como es un túnel, por dentro transcurre algo. ¿Qué va a transcurrir? Tendones o nervios. Por lo tanto, voy a hablar de un síndrome compresivo que no necesariamente debería ser del nervio para hablar de neurodositis, sino también de tendones. ¿Está? Acá está. Y otra forma simple de llamarlo es entrampado. Nervios o tendones que están atrapados, incluidos, secuestrados dentro de una estructura que se le puede llamar túnel. A ver, decime. La compañera dice que hay una diferencia entre síndromes compresivos y entrampados. Sí.
si yo hablo de síndrome compresivo, por ejemplo, síndrome compresivo como el túnel del carpo o síndrome del túnel del carpo, es un síndrome compresivo y es un estampado del nervio periférico. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero síndrome compresivo puedo comprimir. Si yo tengo, no sé si va a eso tu pregunta, si yo tengo un túnel, un continente, tengo un continente, por ese continente atravieso un contenido. El contenido puede ser solo estructuras como los tendones, como la enfermedad de Kerbein, ¿sí? Y ahí lo vamos a ver bien ahora. O las dos cosas como un nervio y estructuras tendinosas. Puede ser cualquiera de las dos. Si vos me decís síndrome del túnel del carpo, pues las dos, ¿sí? Tanto los tendones como el nervio mediano. Yo tengo esta enfermedad que siempre la confundimos a la de Kerbein con la de Dupuytren. La Dupuytren tiene que ver ya con otras estructuras miofaciales, no las vemos hoy, las veremos después, pero se sabe exactamente el origen etiológico y por ahí tiene que ver con algunas cuestiones hereditarias en la cual la miofasia empieza a retraerse y aparecen unos cordones que son visibles, fáciles de palpar y me van llevando la mano a una posición cada vez más difícil para poder realizar actividades normales. Ahora, en este caso la Decker-Vein es otra cuestión, es una tunelopatía porque atraviesa un espacio que son las vainas. Y esa sería más específicamente una tenosinovitis, pero también puedo decir que es un síndrome compresivo. Y está comprimiendo. Sé que me hacía a mí así. ¿Está? Y depende de qué estemos hablando. ¿De qué quieres decirlo de las dos maneras? Sí, me decís, dame un segundo, si vos me decís síndrome compresivo o entrampado de nervio periférico, ¿de qué patología estaríamos hablando? Obviamente una que incluya un nervio. Sí. Ahora, si yo hablo de la de Decker, que yo lo pongo acá, yo hablo de un síndrome compresivo, pero no hay un nervio. Por lo tanto, no es una neurodositis, ni tampoco es un entrampado de nervio periférico, ni tampoco, ¿qué me decías vos? Pero es fácil, o no. Solamente es una neurodositis. Solamente es una tunelopatía, sí. Esta es una tunelopatía. Y también es una tunelopatía. Que por las dudas yo lo estoy acá en la pantalla. Lo que es el síndrome del carpo es una tunelopatía. Y el de enfermedades de Kerbein es una tunelopatía. ¿Se entiende? Perdón, chicos, perdón. ¿Cómo? Sí. Entrampado de nervio, neurodositis. Estoy hablando de nervios siempre. Pero si yo hablo de un entrampado, en el caso, acá hay un entrampamiento porque hay dos músculos, ¿sí? En la enfermedad de
dos tendones que pasan, transcurren por una vaina a nivel de la estiloides del radio, que puede sufrir un síndrome compresivo y apretar a esos tendones. Pero yo acá no tengo nervio. Entonces no puede decir que es una neurodositis. Una tunelopatía o síndrome compresivo o un entrampado de dos tendones dentro de vainas diferentes. Pero es una pavada, pero es una pavada que hay que tenerla bien en claro para poder hacer los distintos abordajes después de las distintas patologías que vamos viendo. Parece un juego de palabras, es súper simple. El tema es que yo acá, lo de las tendinopatías, generalmente cuando tengo un síndrome del túnel del carpo, tengo un síndrome compresivo de nervio periférico, tengo una tunelopatía, tengo un entrampado nervioso, pero acá hay varias estructuras, el nervio y los tendones, ¿sí? Es una neurodositis. Pero a mí me parece, por ahí me parece como si es un juego de palabras, pero es un juego de palabras simple si vos lo vas como desgranando y haciendo, digamos, que ese juego de palabras a ver hacia dónde va. No todas son tendinopatías, menos que hablar, por ejemplo, de una tunelopatía como la del nervio radial, sí, radial, o, a ver, Bullón, ¿qué es lo que transcurre por el canal de Bullón? ¿Está? Un nervio y una arteria. Entonces, tendones no hay, que tampoco significa que, porque no puede llegar a haber alguna tendinitis, porque hay inervación, ¿está? Sensitiva y motora. Pero para que hablemos del entrampado, che, qué cantidad de resfriados que hay. No contagian. Fíjense que yo les voy poniendo títulos diferentes, pero yo por ahí también le podría poner otro título, de síndromes compresivos. ¿Quiénes están dentro de estos síndromes compresivos? Neuropatías periféricas como túnel del carpo, túnel o canal de Bullón y del radial. Estos sí son neuropatías periféricas, pero ya la puse afuera del cuadro al síndrome de Decker-Vein. ¿Sí? ¿Sí o no? Me parece como que estoy hablando sola. ¿Eh? Es verdad, estoy hablando sola y nadie. No es complicado. No es. Sí, sí. Perdón. Puedo ser yo la que estoy enredando. Díganme y veo si vuelvo para atrás. ¿Eh? Hagamos un cuadro. Lo tienen. Tienen unos links de videos lindos que pueden ver ustedes, ¿no? Y son muy explicativos. Y esto que yo estoy diciendo, o sea, estoy remarcando, la tendinopatía es inclusiva. ¿Por qué? Porque incluye a todas las acepciones. Cada acepción significa que no es igual o sinónimo, sino que seguramente tiene alguna diferencia. Por eso hablo de vocablos, de acepciones, de terminología. ¿Está? Bien. Seguro que los de allá, los de MIT, todos entendieron. Porque los únicos que se quejan son los de acá y los del más allá, ninguno. ¿Vieron? Ah, hay una que me dijo que estaba acostada cuando a esta hora se acuesta, pone acá la tabla. Ya me la imagino. Ya me la imagino. Acá se entendió por qué son síndromes compresivos, el síndrome del túnel del carpo, el del canal de Bullón, el radial,
¿Y este, el de Kervain? Ya se los dije 200 veces. ¿Vieron? Vuelta otra vez. Está de nuevo, está acá. Lautaro. La enfermedad de Kervain es solamente tendones. Solo tendones. Fíjense que dentro de lo... Chicos, igual al avanzar, se entiende. Es fácil. El síndrome de Decker-Vain está en otro color y está fuera del cuadro. Pero igual estos cuatro son síndromes compresivos. La diferencia... Ahora, voy a preguntar algo. Acá habla del síndrome del túnel del carpo, que dice que es una neuropatía periférica y es un síndrome compresivo. Y es el síndrome del túnel del carpo, también es una tunelopatía. Y el síndrome de Decker-Vain, que incluye solo tendones, es una tunelopatía, porque los tendones atraviesan una o están envueltos dentro de una vaina. Por eso, cuando yo tengo que definir esa enfermedad, hablo de una tenosinovitis. ¿Sí? ¿Sí? También, para, me olvidé, la gentesopatía también es inclusiva. No importa, vamos a tener 2 clases de esta igual. Escúchenme una cosa, les voy a ser sincera. No es fácil. Fíjense que yo lo pienso y vuelvo para atrás. Pero por ahí puede ser que al principio es difícil. De acá a fin de año, vuelan. Las entesopatías, les decía, cuando habla de entesis, chicos, me duele la garganta, ya veo que me contagian. La entesopatía tiene que ver con la entesis. La entesis que es, puede hablar de tendón, de ligamento, o sea, toda la parte blanda. ¿Mm? Eso es entesis. Y entesopatía incluye todo esto y todo lo que sería un proceso que avanza y que evoluciona, generalmente un proceso degenerativo. Entonces, dentro de este no es solamente el tendón, como un poquito más amplio. Pero la entesitis, que puede ser el paso previo a una tesopatía, la litis, me está hablando del proceso, como la tendinitis, del proceso inflamatorio de estas estructuras blandas. ¿Sí? Es como más abarcativo, no se refiere solo al tendón. Por eso las nombro. Tienen un montón de vocablos para tendinitis, hay un montón, pero las que vamos a trabajar más que nada son estas. ¿Está bien? Digo, a Lautaro, ¿dónde está? ¿Está bien? Neuro 2, Neuro 2, City. Sí, está bien. Bien. Yo no tengo drama, me quedo acá, dejamos, porque ¿qué hora me dijeron que era? Y ustedes tenían las 3:05.
y volvemos la semana que viene. No tengo problema. El tema es, yo sigo. Fíjense que de todos estos que son síndromes compresivos, solamente estas son neuropatías periféricas. ¿Por qué? Porque incluye los nervios radial, cubital, mediano. Y el de Decker-Vein, que son los tendones, sigue siendo síndrome compresivo, no neuropatía periférica. Neuropatías periféricas. Cuando hablo de ellas, digo que son síndromes compresivos, voy a hablar de túneles y entrampados, siempre de nervios periféricos. Lo dijimos recién. Vuelvo para atrás. La semana que viene otra vez. Me mandan cualquier cosa y que lo suba al campo porque me olvido. Neurodocitis. Neurodocitis. Están hablando del entrampado del nervio periférico, porque neuro es nervio y doc está hablando de conducto, ¿sí? Itis está hablando de la estenosis, del estrechamiento del conducto, pero siempre hablando en este caso de los entrampados de nervios. Estas son diferentes maneras de llamar, ya es mucho. Cancelación, secuestro, inclusión es lo mismo. ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? Que lo que está ¿qué? No, ya nadie les va a tomar así, decir, otra vez, vos tenés que entenderlo vos para poder estar cada uno. Y es más, si yo manejo los vocablos, después tengo letra para dar el discurso de cada una de las patologías que tengo que desarrollar. Pero porque la tengo clara esta. Ese es mi único objetivo, no es el objetivo que me maree, porque todo esto no está así en el libro. Yo lo hice para empeorarlo. Lo que dije recién, ¿quieres salir, pobrecito? ¿O no le abriste? Estaba queriendo saltar recién. Bien, fíjense, todas estas sí están dentro del mismo cuadro, porque todas son tunelopatías, sí. Por eso todas entraron, más allá de que acá estamos hablando de tendones. ¿Qué es lo que yo les pongo acá? Simplemente para recordar los recorridos desde el plexo braquial, cuál va por el dorso, cuál va por la parte ventral y demás del antebrazo y del brazo, pero es para que ustedes recuerden todo lo que es la inervación sensorial, el tema de la estructura de los huesos como parte del túnel o del continente para recordar nada más. Eso quiero que yo voy a tener en cuenta cuando hablo del síndrome del túnel del carpo. Y yo lo tengo que definir, ¿qué digo? Con todo lo que dije recién. El síndrome del túnel del carpo es una topatía, una compresión del contexto. Bueno, aclara un poquito más eso, pero no está mal. ¿Qué nervio? Del nervio mediano, entonces un síndrome compresivo. ¿Qué más? Listo. Hablar, aunque yo no les diga absolutamente nada sobre este síndrome del túnel del carpo. Las estructuras son ligamento transverso del carpo, el nervio mediano, los tendones flexores, y fíjense que estos tienen vainas, estos tendones, las vainas de los tendones y los huesitos del carpo que acá no se ven muy bien, pero todo esto constituye el ligamento y los huesos
el túnel. Y el resto es el contenido, que puede ser comprimido o incluido. ¿Qué más me pueden decir? Que este continente y este contenido pueden sufrir compresión ambos, o el continente o el contenido. El contenido, porque son estructuras que al ser comprimidas van a empezar a dar sintomatología, o también puede ser el túnel el que empiece a estrecharse. Y ahí van a empezar los síntomas. ¿Qué síntomas va a tener? Bueno, ya me estoy adelantando. La causa. ¿En quiénes se da más esta patología o síndrome compresivo o tunelopatía del carpo? En personas que realizan generalmente movimientos repetidos. Nosotros los kinesiólogos, al hacer repetidamente una maniobra con la mano, generalmente evolucionamos al síndrome del túnel del carpo. ¿Sí? Al que pinta, ¿sí? Al que retuerce la ropa, al que tipea, el que hace permanentemente o repetitivamente un movimiento. Pero además, vieron que al principio, y no es capcioso, que hablamos de agudos, subagudos, crónicos, y que no solamente muchas veces empezaban con procesos inflamatorios, sino que evolucionaban en un tejido degenerado. Que hablábamos de patologías como patologías reumáticas, que nombraron artritis y artrosis. Son patologías sistémicas que pueden ser la causa, como artritis, artrosis, acromegalia, diabetes, hipotiroidismo, alcoholismo, y en este caso también asociada a traumatismos como la fractura. ¿Sí? Dijimos que ese túnel estaba constituido por los huesitos del carpo. Entonces, ya tenemos un montón de opciones para el origen o la etiología de este síndrome. Más que nada relacionado con estos movimientos repetitivos y la sobrecarga que recibe esta muñeca. Ahí lo vuelvo a repetir, causa tenosinovitis de los flexores, puede ser secuelas traumáticas como una fractura, un golpe, una herida, depósito de calcio o amiloseo sobre la articulación, puede haber artrosis, todo esto que acabo de decir. Otra cosa, como está ahí en el embarazo, típico. ¿Alguna de ustedes ha estado embarazada? No, bien. Es típico el adormecimiento, me adelanté a la sintomatología, por el embarazo como causa, ¿sí? Que hace que se adormezca, pierda fuerza, con hormigueo la muñeca, por el síndrome del túnel del carpo. ¿Cuál es la sintomatología? Y por ahí es como repetir siempre, yo tengo que saber qué es lo que me da el nervio. Siempre. Sintomatología del nervio, la clínica del nervio. Parestesia, entumecimiento, ¿sí? Entumecimiento, pérdida de fuerza, ¿qué más? Impotencia funcional. La parestesia sí es el entumecimiento, el hormigueo, la pérdida de la sensibilidad. ¿Eh? Pero no se le escucha. Que no molesten, dicen los compañeros. Yo no digo. Esto lo voy a volver a repetir en cualquiera de las tunelopatías en las que estén incluidos nervios. ¿Tá?
Bien, ¿qué pruebas diagnósticas tengo? Dos maniobras, la del signo de Tinel, en la cual se percute en la cara anterior y generalmente se está alterado este nervio comprimido, se va a dar toda esta sintomatología, o el de Palen, que no alcanzas a realizar, sí, háganlo, la postura esta que te agrava, no hay síndrome del túnel del carpo, ¿no? El de Palen es este. A ver cómo se da, boludo. Nada. ¿A alguien le molesta? Debe estar echando el gato o el perro que anda por ahí. No hay problema. ¿No que le cabeció? ¿Ahí está? ¿Qué No puede otras ser la cosas yo no lo puse? Esta es la parte clínica de diagnóstico, ¿sí? Con el Palen, ¿sí? O con el TINER. Ahora, ¿qué otras cosas se nos ocurriría pedirle? ¿Se acuerdan nosotros lo que dijimos que podía causar? Pero no hablo de con la clínica. Yo ya lo resolví con el TINEL y con el Palen. Ahora, mi diagnóstico no debería ser solamente clínico. Volvamos al examen físico. ¿Mm? Eso sería terapéutica. Yo estoy hablando del diagnóstico. ¿Se acuerdan de la ficha kinésica? ¿Tenés el orden? ¿Quién está hablando? Sí, pero eso estaría dentro de la parte del examen físico en el cual yo integro todo lo clínico. ¿Qué más pido? Diagnóstico. Diagnóstico. Brandon. ¿Cómo que? Podría ser una ecografía, sí, pero yo me iría más por una imagen radiológica porque yo había dicho que uno de los traumatismos que podía afectar podía ser una fractura. Entonces, yo tengo una fractura en los huesitos del carpo, obvio. No está acá, yo no lo puse, les estoy preguntando a ustedes. Dentro del diagnóstico clínico hicimos las maniobras, que eso lo van a encontrar ustedes en Hoppenfeld o pueden encontrar otras también. Ahora, lo típico que nosotros pedimos, se pide en una historia clínica que ustedes ven, ¿qué es lo que tenés que tener en cuenta? Acá decía dentro de los estudios complementarios, eco. Yo me inclinaría más a una imagen biográfica. Por ejemplo, ¿qué más? Yo tengo que evaluar qué cosa. Tengo, lo típico, ¿no escucharon de algún vecino que tiene un síndrome del túnel del carpo? Yo tengo afectada los tendones, tengo pérdida de fuerza, tengo hormigueo, picazón, dolor, eh, todo lo que nosotros sí le llamamos parestesia. ¿Una qué? Una electromiografía. O sea, chicos, yo no lo digo, lo dicen ustedes porque es parte de lo que yo me imagino si tengo nervios y tendones a evaluar. Bueno, el que se cansó, ¿nos vamos o nos quedamos? Digan ustedes si yo continúo o si no, no tiene mucho sentido. Juntamos las otras dos clases y volvemos. Sí, son las 3:10, es como medio para dormir la siesta en este momento.
¿Quién está interesado? Se queda, no hay problema. Puede ser, un tema que yo propongo. Tratamiento, síndrome del túnel del carpo. Sí, quiero intentar hacer un movimiento y tengo pérdida de fuerza, tengo dolor, tengo hormigueo. ¿Qué es lo ideal para poder resolver este tema? Lo primero tendría que ser ¿qué? O lo que es el reposo, ¿sí? Que se puede hacer a través de un ferulá. Si esto no diera resultado, paso al punto 2. Y el punto 2 sería utilizar, depende de la etapa en la que estoy, frío o calor, termoterapia o crioterapia. Y con esto sigo sin resolver, pasaría a la utilización de medicamentos, farmacología, que tenga que ver con disminuir el dolor, la inflamación, esta impotencia funcional que me causa, y recurriría, por ejemplo, a un naproxeno, una aspirina, toda esa línea que tiene esta indicación. Con esto no lo resuelvo y ahí sí ya se piensa en realizar el tratamiento quirúrgico para ver si esto da resultado o no. Muchas veces no da resultado. Vieron ustedes que recurren a la intervención quirúrgica y sigue. La idea sería descomprimir ese túnel por el que transcurren estos elementos, ¿sí? O depende también si se trata de una fractura, sea traumatismo. Y depende del tipo de fractura. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. Yo hice todo el juego previo de todas las características y los vocablos para que nos resultara mucho más fácil. Si yo sé que dentro de este túnel o de este canal yo tengo esta estructura, como es un nervio, yo ya voy a tener la clínica porque sé lo que yo dije recién del síndrome del túnel del carpo, nuevamente lo voy a repetir, simplemente que no sería del nervio mediano, sino que sería el nervio cubital el afectado. Y este canal es un canal que está al costado de este canal del carpo y que continúa con el ligamento anular y los dos huesitos pisiformes que hacen de base y el huesito gancho. Por allí transcurre este nervio en el nivel de la muñeca que es cubital y la arteria, ¿sí? El mismo nombre. Entonces, vuelvo a repetir, lo puedo llamar neurodositis, puedo llamar como síndrome compresivo del canal de Bullón, pero en definitiva ya tengo lo que dije antes con respecto a todas las características que nombré en el síndrome del túnel del carpo. En la otra tenía el de Palen y el de Tinel como diagnóstico clínico, y en esta utilizaría esta, que es la de Fromen, que es la de sostener una hoja y tratar de tirar de la hoja. Tengo un buen aductor, ¿sí? Este aductor que pertenece o está inervado por este nervio cubital, lo va a seguir sosteniendo. Si no, el que lo va a sostener va a ser otro nervio al hacer la flexión del dedo gordo, ¿sí? Si no,
se me cae, se me cae la O. Pasa lo mismo con la parálisis del nervio radial. Por ahí, el origen también es exactamente como dijimos recién. Simplemente que hay una que es típica y que se conoce como parálisis del sábado a la noche o neuropraxia del nervio radial. Acá lo que les hago es un recuerdo de las lesiones del nervio. Neuropraxia, astomesis y neuromesis. En lo que es la neuropraxia, lo que yo tengo seguro es que es una lesión que se puede revertir, ¿sí? Y generalmente se llama parálisis del sábado a la noche y está, lo puse yo dentro de las neuropatías, que se da por compresión del nervio radial, que dicen del sábado a la noche porque es la del borracho que se acuesta arriba y comprime y aparece parálisis del sábado a la noche y te aparece, no tenés movimiento, tenés totalmente paralizado. ¿Qué pasa? Ah, pues venía abajo todo. A eso se le llama parálisis del sábado a la noche. Ahí yo les puse un link de enlace muy bueno para que ustedes vean. Es lo mismo de lo que yo dije antes, al principio, con el del nervio mediano, para que no sea tan pesado. Las lecciones del nervio radial, generalmente, así pasa esto, yo puedo hacer este movimiento. Cuando tengo una parálisis, tengo la mano caída, no tengo la facultad de extender la muñeca ni de extender los dedos y el dedo gordo de la mano. Lo mismo, ¿sí? Sí, porque vos tenés que pensar siempre, nervios, tendones. ¿Qué es lo que vos tenés que pensar? Primero resolverlo, la inmovilización. La inmovilización no te facilita que eso se dé ese proceso de desinflame o que mejore la molestia y el dolor, pasás a la parte B. La parte B vendría a ser utilizar frío, no, pasa a la parte C o al punto 3 con farmacología. Podés hacer todas las cosas juntas, haga todo el proceso con el kinesiólogo, con frío, calor, farmacología y además de regulaje, o directamente, si esto no funciona, hasta la última etapa, que es quirúrgica. Fíjense que todo lo que yo le pongo acá es lo mismo que describí en el del nervio mediano, ¿sí? ¿Cómo podría decirle también a la tenosinovitis de Decker-Vein? Ya tengo la vaina, ¿sí?, que envuelve a los tendones. La tunelopatía de Decker-Vein. El síndrome compulsivo de Decker-Vein. ¿Está? Se le llama así tenosinovitis porque está incluyendo a la vaina que rodea a los dos tendones, aductor largo y extensor corto. ¿Qué es lo que yo vuelvo a acá lo repito de nuevo, digo lo mismo? Lo principal cuando estoy hablando de estas tendinopatías que pueden englobar a la tendinitis o a la tendinosis, siempre voy a hablar de que el origen puede estar dado en alguna actividad que se repite y que cause sobrecarga en esta zona. Que haya tendones aberrantes. Si hay tendones aberrantes, ¿qué quiere decir? Que el contenido es el que va a generar
esa compresión. ¿Ah? O, por ejemplo, dice artritis reumatoidea. Volvamos para atrás cuando dije que hablamos con la compañera de artritis reumatoidea o artrosis, proceso o enfermedad reumática, es una enfermedad sistémica, ¿sí? Que generalmente es de larga data. Entonces, en lo que es la evolución, vamos a tener el crónico. O sea, esto lo rescatamos después para hablar de enfermedades reumáticas. ¿Bien? Hipotiroidismo, el trauma que puede ser un golpe, una caída, una fractura. ¿Cómo lo diagnostico? Con que hay una maniobra sí, a través de la maniobra sí, pero, fíjense, pero también observando, ustedes van a ver van a la acción, ¿cómo se hace la maniobra de Spitzenstein? Perdón, si te duele, ojo, ojo, ojo. ¿Cómo? ¿Que hay una prueba de codo? Ni idea. Pero igual vos lo que vas a buscar, yo les vuelvo a decir algo que digo siempre en los exámenes. Yo me olvido de los nombres. Pilken, hagan la maniobra para valorar. Sí, o sea, percutir sobre la palma de la mano para ver si aparece o si irradia el dolor o el video, nada más. Ahí no es necesario el nombre. Si no, pónganle el nombre de ustedes, pero el tema de la maniobra, vean que ustedes en el Hoppenfeld tenés 390 maniobras con todos nombres distintos, y hoy por hoy la idea no es que ustedes se acuerden de sus nombres, sino que se acuerden de qué tienen que hacer para valorar o qué están buscando. Entonces, lo que yo voy a tratar de buscar es ver si alargo ese tendón o si le pongo una presión y ver qué pasa. Si me da dolor o no aparece absolutamente nada y nada más. Nosotros cuando estudiábamos teníamos las clasificaciones y nos hacían acordar de los nombres, pero mi época o mi modelo pedagógico imperante de la época era el memorístico, no era el comprensivo, no era el crítico, era tenías que todos los nombres. Bueno, hoy por hoy no es necesario, la idea es la maniobra. Y eso está de más, pero ¿qué haría yo si estoy ante una tendencia? A ver, otra, si yo lo llevo a, a una evaluación de un paciente, ¿qué es lo que yo necesito preguntar o qué datos son importantes en esta evaluación o valoración en cinética del síndrome o de la tenosinoditis de Decker-Wein? Uh-huh. ¿De qué trabaja? Yo soy kinesióloga. ¿Qué más me preguntaría? Tengo, suponete, esta tenosinoditis. Si me caí, ¿está bien? ¿Hace cuánto que lo tengo este dolor? ¿Qué más? Ajá.
generalmente cuando me acuesto. Pero cuando empiezo mi actividad diaria de kinesióloga, otra vez vuelve. Y la verdad es que el dolor va no solamente acá de la cadera, sino que me va hacia arriba, me va hacia el codo, se irradia. O sea, yo soy la paciente, estoy contando. Fíjense ustedes la importancia de hacer una buena anamnesis y preguntar a qué se dedica. Yo como kinesióloga, como hice muchos años de consultorio, de muchas horas, mucho trabajo anual, obviamente era permanente mi dolor, mi tenosidrosis desde que reina, pero permanente. Mi única forma era descansar el sábado y el domingo y también utilizar alguna férula o inmovilizar de alguna manera. Era un dolor terrible y volvías a la actividad y otra vez se volvía a encender este dolor terrible y siempre un dolor irradiado. Chau, chau. Eh, más tarde, eh, de qué estaba hablando. Yo sufría permanentemente. Hoy por hoy, o sea, lo siento, pero mi única forma de que esto me pasara era el reposo. Yo tenía una semana de reposo, ahora 2 días no me alcanzaba para recuperarme. Y vos tenés un montón de cuestiones. La medicación para las infiltraciones, no, o, por ejemplo, utilizar ozono. El ozono también es con infiltración. Para mí es mejor que no estás introduciendo medicamentos. Gas. El gas te provoca un proceso inflamatorio y es instantáneo el alivio. Te queda como un globo, eso es lo que vos creas en el momento. Estoy hablando mal porque soy médica y no lo hago, pero les digo lo que me hacían con esto un montón de tiempo trataba mi, mi ¿eh? No, ese globo se va enseguida, ese globo, o lo mismo para las contracturas, se coloca con una aguja mínima, por eso sería como una infiltración, pero no de medicamento. Uy, andan al día, introducir, y entonces eso hace que genere como un globo, vos lo tocas y se siente el ruido del gas. Y después, ¿m? Y es de esa manera, no. Ahora, por ejemplo, mi hija se hizo hace poco para pacientes, porque se blanquea, y es anti-bactericida, más para, ¿cómo se dice? El sarro, para las caries, ¿verdad? Y ella me decía que como es acá, está con un, ¿cómo se dice? Sí, no, pero te ponen el bucal, tiene los cablecitos, y esto, ellos como sí, es tóxico. Las cabinas, pero vos tenés que tener el espacio, la cabina y demás. Pero lo que es en infiltración, no. Lo que sí, ozono, yo voy a hablar de ozono, nada que ver, sí es tóxico, las botas, por ejemplo, para las úlceras. Ahora, yo les mostraría, porque yo les saqué fotos a una paciente, cómo tenía una úlcera enorme, cómo en menos de una semana fue achicando, a la segunda semana casi que no quedaba nada. Lo que sí es al que está el paciente y al que está haciendo es tóxico. Tanto. Mira, no sé si debe ser así, si les interesa, o son pero para estética, lo hace Carmen Correia, y en la parte de odontología, para las aftas, lo hace Fernanda Ruiz Merel. Es una formación con aparatología hipercara,
No es tan fácil. Yo la verdad que no te, yo como paciente corro. Me aguanto la tenosinovitis, no me la hago, pues impresión, adiós, me da impresión. En definitiva, acá terminamos. Más que nada el ferulaje tiende a que, como yo tengo mucho dolor y mucha impotencia, lo que voy a tratar es de que esa zona repose. ¿Para qué? Para que baje lo que es el proceso inflamatorio. Con esto no lo resuelvo, me voy a la farmacología. Es como paso a paso y ahí voy a ir avanzando, puedo llegar a terminar, yo sí, en la liberación, por ejemplo, de estas vainas para liberar esos tendones. Esta vaina es el conducto, esta vaina es el continente, esta vaina es el túnel. ¿Ah? Por lo tanto, fíjense que tengo 1000 maneras de poder describir a esta tenosinovitis de Decker-Vine. Y un montón para hablar de lo que es el diagnóstico, que no solamente lo haces con la clínica, sino como decía recién vos, con todo lo complementario. Las cosas que yo no dije están de obvio en el tema de que cuando yo lo veo en la ficha kinésica o en la valoración que voy a hacer con ella, ya sea de una patología o de un traumatismo, tengo todo ordenado. Si me escapo, me voy a pasar primero el tratamiento y después voy a volver al diagnóstico. Entonces, ustedes se van a esa ficha, cualquiera de estos temas que vean, lo ven fácil. Todo lo que dije, todo es para todos y cada uno de estos procesos que acabamos de ver, no es para uno solo. Repito exactamente lo mismo. Volviendo a los términos, yo la semana que viene vengo no a dar clase, vengo y el que quiera, venga a tomar mate y volvemos otra vez a los términos. ¿Estamos? Así que acá voy a estar. Pero no se confundan, es fácil, lo pueden buscar. Yo les subo todos los años, este año agregué una hojita o dos que tiene terminología. ¿Ah? Esa terminología la pueden ver y vean también todos los links que están. Ahí también hay mucho material. ¿Estamos? Pues, muchas gracias.